Bienvenidos, bienvenidas a Voces de la Resiliencia, el podcast donde exploramos historias de superación, de perseverancia en diferentes contextos. Hoy nos sumergimos en el mundo de la enfermería y en las dificultades que se enfrentan para aquellos que buscan ejercer su profesión en un país extranjero. En este periodo nos acompaña Milena Granada, una enfermera colombiana que ha enfrentado su proceso de equivalencia en Quebec recientemente y que quiere compartir con ustedes su valiente travesía y cómo ha logrado superar esos obstáculos en su camino hacia el éxito. Mi nombre es Jessica Tonoir, soy enfermera española, llevo un año en Quebec, Canadá, ejerciendo como CEPI en el Hospital Sacré-Cœur. Estoy aquí para contaros también mi experiencia, que seamos la voz, ¿no?, de este proceso con sus sombras, con sus luces, que realmente se sepa de primera mano qué es lo que ocurre con este proceso que tanta controversia trae, pero que también ofrece una gran recompensa al final del recorrido. Y bueno, hoy están aquí para acompañarnos mi compañera, mi mano derecha, Andrea Zendales, y mi gran amiga Milena Granada, y también colaboradora de nuestra comunidad. Andrea, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Milena, bueno, queremos conocerte, queremos que te presentes, por favor, que nos cuentes quién es Milena Granada, cuál es su experiencia como enfermera colombiana y bueno, que iremos desglosando progresivamente ciertas preguntas, ciertas cositas que queremos saber de ti y de tu proceso, por favor. Muchísimas gracias por permitirme en este espacio. De verdad que para mí también es un honor poder participar y contarles la historia desde lo real y desde la vivencia en una experiencia de altos y bajos. Mi nombre es Milena Granada, Jenny Milena Granada. Algunos me conocen como Jenny y la mayoría como Milena. Vengo de Medellín, Colombia. Estudié en la Universidad de Antioquia. Más de 15 años de experiencia en diferentes servicios de hemodinamia, cardiología, cuidados intensivos. Y pues hace 3 años nació mi sueño y mi proyecto de venirme a Canadá. Primero pues por un proyecto a nivel personal y familiar. Y segundo, pues me di cuenta de que la enfermería en Canadá tenía un gran valor y que de pronto pues a nivel profesional podía crecer, podía evolucionar un poco más. Entonces me encaminé en este proyecto y comencé pues como a buscar en las redes sociales diferentes alternativas de información. ¿Cómo nació la idea? Perdona, Milena, ¿cómo nació esa idea realmente? ¿Qué es lo que te llamó la atención de Canadá, de Quebec en particular? Bueno, eh, sí, pues la verdad, nunca había contemplado la posibilidad como de salir de Colombia al exterior, hasta que llegó pues mi pareja actual. Él fue el que me vendió la idea y me dijo, en Canadá necesitan enfermeras y son muy bien valoradas, les pagan muy bien, entonces allá vas a tener mejor calidad de vida.
Pero hasta ahí, o sea, él realmente no sabía ni cómo hacer el proceso, ni cómo empezar. Eso sí, fue muy empático y me dijo, necesitas aprender otro idioma, sea inglés o francés. Ese sí fue muy claro, pues como desde el principio y me dijo, ¿estás dispuesta a cambiar como tu estilo de vida, a empezar a estudiar? Y bueno, por ahí empezamos. Ya entonces, como mi novio, pues en ese momento no tenía como idea de cómo empezar a gestionar el proceso. Por mi cuenta empecé a buscar en redes sociales cómo gestionar el proceso para llegar como enfermera, porque pues quería como adelantar algo. Y cuando llegara acá, tener como algo de idea, porque no tenía pues como conocimiento absoluto al respecto. En ese espacio, entonces, digamos que hay mucha publicidad y me encontré pues con diferentes alternativas. Estuve mirando algunos videos de un colega que de pronto llegó y que le fue muy difícil, que empezó como auxiliar, pero que el proceso fue pues como complicado y yo decía, Dios mío, ¿será que es así de difícil? Bueno, vamos a intentarlo y seguí buscando. Maravilloso. ¿Cómo iniciaste ese proceso? Perdón. Sí, mm, Exacto, sí, sí. bueno, efectivamente empecé a buscar en las redes sociales, había mucha información, pero no había como información clara y específica de cómo llegar a hacer las equivalencias. Ya empecé pues como a indagar, a leer, y busqué hasta que encontré la forma de llegar y me di cuenta de que había una orden de enfermería. Llegué hasta ese punto, envié un correo a la orden de enfermería como explíquenme por favor cómo hago para abrir mi dossier. Eh, Todavía no sabía que había que homologar primero con el MIFI. En fin, traté de buscar de muchas maneras, pero en ese momento había como, digamos, limitación en la información. No, de Limitación pronto en el no. idioma también, ¿no, Milena? El hecho de iniciar este proceso sin tener un mínimo del idioma es como que Exacto, como te una encuentras. persona que te ayude. Es complicado, ¿no? Porque de por sí Andrea y yo estamos muy acostumbradas también a ayudar, a asesorar a las personas y ya te encuentras con que las páginas son de difícil acceso para poder saber realmente cuál es ese documento que se necesita. No son, por así decirlo, yo lo diría que no son demasiado intuitivas, ¿no? Y cuando ya nos juntamos con que no tenemos el idioma o que simplemente estamos buscando información en una lengua que no tenemos ni No es la la más nuestra. es como que ya te pierdes, ¿no? Entonces es donde ya vas a buscar, creo que son fuentes quizás no tan fiables como pueden ser las oficiales. Y de ahí es donde algunas veces pues nos dejamos embelesar, ¿no? Con la belleza que se muestra en las redes sociales de todo este proceso y donde no se cuenta quizás pues esas sombras que existen, ¿no? Que es la que como comunidad y como profesionales, queremos también que se sepan, ¿no? Que se hagan procesos de forma totalmente aclarada y transparente y que uno llegue sabiendo muy bien a lo que viene, ¿no? ¿Qué dirías, Milena, de eso? Sí, exactamente. Pues digamos que yo llegué hasta cierto punto, para mí no fue muy fácil, como tú dices, porque pues no es mi lengua, todo se encuentra en francés o en inglés, nada en español, aunque la página da posibilidad de traducir, uno se limita hasta cierto punto y necesita como esa guía.
quien lo oriente, por lo menos a decirle, ves por acá, necesitas estos formularios, necesitas estos documentos, lo cual afortunadamente ya hemos organizado en este momento de una forma muy explícita a nivel de YouTube, pues por medio de la comunidad, ya se puede encontrar, mientras que en ese momento no había esa posibilidad. No había nada. Entonces, digamos que como fue como un momento de frustración y decir, bueno, ya me va a tocar recurrir a otro medio, voy a buscar una persona que me oriente y pues me dejé llevar por de pronto una publicidad donde te pintan algo muy bonito, muy fácil de llevar, pero ya cuando estás inmerso te das cuenta de que, fue madre, estoy trabajando para pagar este proceso. Sí, no, no, ellos sí me explicaron que debía de abrir mi dossier, que debía de realizar un pago para ellos poderme enviar los formularios y empezarlos a llenar. Fue solamente esa información. Pero entonces yo ya pensaba y decía, bueno, hago un pago y cómo hago para descargar los formularios, esto sí será real, no será real. Mm, yo pienso que uno tiene que ser un tanto como desconfiado, entonces hay que indagar bastante antes de dar como ese siguiente paso. ¿Te informaron, Milena, en ese correo de que tenías un tiempo, un plazo, desde que se apertura el expediente hasta que tienes para cumplir con con la prescripción de la orden? O más que la prescripción, No, también para realmente rellenar pues y entregar esos documentos. realmente fue una información muy básica, no te explican como el paso a paso de decirte, haces el pago por acá, luego descargas los documentos por acá, los formularios, estos son los documentos que necesitas como tu diploma, todo el pénsul de la universidad, o sea, todos los requisitos que piden, ellos no me los hicieron pues como presente en ese momento. Ujú, ok, de acuerdo. Entonces, estas cositas que son puntos importantes, ¿no? Que uno tiene que saber que no es llegar y abrir el expediente rápidamente, sino que hay un proceso, hay que solicitar primeramente la equivalencia al ministerio, hay que esperar esa respuesta, pero sobre todo más que esperar la respuesta, porque si uno tiene el idioma avanzado, es como que puedes ir realizando ese trámite porque es algo no que no te va a impedir, ¿no? Porque no vas a tener un atraso en el idioma. Ahora, lo que nos hemos enfrentado, Andrea y yo, en muchos momentos son personas que tienen la prescripción de la orden y los cuales no han avanzado en el idioma y es donde se encuentra ese primer bloqueo, ¿no? Tengo respuesta de práctica clínica, pero mi idioma todavía no es lo suficientemente bueno, por así decirlo, no estoy lo suficientemente avanzada para poder realizar ese proceso migratorio. Entonces, de ahí es un poco de no tengáis prisa en abrir el expediente de la orden, todo conlleva su tiempo, ¿no? Y detrás del uno y el dos, eso es algo que quiero dejar constancia de ello, ¿no? ¿Qué dirías, Andrea, de eso? Sí, total, total. O sea, porque precisamente esa falta de claridad hace que, pues, ya como lo hemos dicho de pronto en otros espacios, lo que nos lleva a desesperarnos, honestamente, y a encontrar, buscar otras alternativas que nos parezcan más fáciles, ¿cierto? Porque, pues, queremos justamente que el proceso avance así y, pues, como nos han vendido la idea que el proceso es lo más difícil, pero ya llegamos a esa conclusión que no realmente, sino es realmente el idioma lo que nos bloquea justamente para poder avanzar en cada etapa. Entonces, bueno, pues desafortunadamente eh, hay gente que sabe de esta desesperación de otras personas y ahí es donde vamos a querer, Milena, que más adelante nos compartas también un poco sobre estas alternativas o la única opción que viste en ese momento para verte acompañada justamente en el proceso. Efectivamente. Milena, cuéntanos un poquito ese inicio del proceso de equivalencia, qué hiciste, cómo lo viviste como enfermera colombiana. Bueno, entonces digamos que uno se encuentra en un escenario donde
uno ve como salidas, pero a la vez muy poca orientación. Entonces, pues yo en ese momento me sentí como en un caos de saber qué decisión tomar y quisiera haber tenido la opción de haberlo hecho por mis propios medios, pero realmente no pude. Hasta que contraté pues como unas asesorías eh, donde digamos que me orientaron, pero no fue como a mi satisfacción y a lo que yo esperaba. Ok, ¿y qué fue Aunque lo no, primero que ujú. te pidieron hacer en esas asesorías? Pues primero digamos que te ofrecen como un plan de pagar una mensualidad donde sí o sí, digamos, así tú hagas uso o no hagas uso, debes de pagar la mensualidad, ¿cierto? ¿Qué incluía? Entonces, ¿Qué tenía esa mensualidad? Digamos, los servicios que incluían eh, exactamente. bueno, entonces primero pues hay una como una información de cómo descargar los formularios, o sea, te incluyen como 1 hora o 2 horas, creo que es al inicio, y entonces ya tú decides si utilizas esas 2 horas en el momento para adquirir toda la información que necesitas, pero entonces yo decidí elegir 1 hora como para la asesoría y dejé otra hora para que me revisaran mis documentos, ya cuando estuviera listos. Entonces, ya ahí pues empecé como a recopilar cada requisito pues que ellos me indicaron, a llenar formularios, pero resulta que digamos que no me especificaron que cuando pidiera el pénsul de la universidad, que es el contenido programático con las horas, especificara que me dieran un certificado donde aclare que yo hice mi práctica como enfermera a nivel de cuidado al adulto y pérdida de la autonomía. Y ahí hubo una gran falla. Ahí empezó como, digamos, eh, a presentar falencia en el proceso sin yo saberlo, cuando ya ahora De es que eso te me doy diste cuenta cuenta. al final. Sí, Exacto, de eso exacto, te diste ya en cuenta este cuando ya momento, recibiste tu ya respuesta. 2 años después. Que ya tuviste tu respuesta y es donde tienes que Sí, venir a compensar justamente eso. Ok. exacto. Entonces, eso es Discúlpame. un punto súper importante para que cuando vayan a la universidad y pidan su contenido programático, como ahí en el pénsul sale, gestión de enfermería para último semestre y ya. Exacto. Gestión de Claro, enfermería para último semestre. y para quienes están escuchando, Milena está comentando esto porque, claro, esto hace que la revisión de la documentación por parte de los profesionales, ¿cierto?, del Comité de Equivalencias de la Orden, emitan, ¿cierto? Va a depender de eso, que ellos emitan La cierta respuesta. respuesta. Entonces, y la respuesta cambia todo el proceso migratorio, que bueno, no vamos a tocar hoy realmente lo que es el proceso migratorio y de pronto en ningún momento si no tenemos la compañía de un asesor migratorio, pero sí que sepan que eso hace que al momento de solicitar un proceso Frustra. migratorio va a hacer toda la diferencia esta respuesta que tengamos de la orden de enfermería. Quería añadir que se trata de esa asignatura, el adulto mayor en pérdida de autonomía, ¿no? Que lo que conocemos como cuidados al adulto mayor, geriatría, etcétera, que está dentro de vuestros estudios. Lo que ocurre, como dice Milena, está entapado, lo que se tiene que solicitar y se tiene que demostrar a la orden que uno ha cursado esas asignaturas, porque Milena no es la primera ni la última que se ha puesto en contacto con nosotras, que nos ha dicho, ok, ahora qué hago. También la psiquiatría es otro punto, salud mental es otro punto de inflexión en los procesos y que está entapado en vuestros certificados de notas, lo que es de gran importancia, ¿no? Que uno cuando realiza este proceso, lo añada, ¿no? Solicita una certificación, añada alguna descripción que sea específica del pensum, etcétera. Buscar la vía. Pero es curioso, ¿no? Que personas que asesoren y que sean especialistas en ese proceso, ¿no? O sea, no orienten hacia eso, ya que yo, por ejemplo, llevo 1 año realizándolo y siempre he orientado a todos
mis clientes en ese aspecto, ¿no? Ok, vamos a ir despacio, esto es lo que ocurre, vamos a ir haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y revisando Sí, esos documentos de forma personal. Andrea y yo en ese aspecto somos bastante, sí. bastante Y bueno, yo cuadriculados, por entiendo así que decirlo. sí, y entiendo que, bueno, uno no puede garantizar, ¿cierto? Que de pronto se va a obtener la respuesta que uno espera, porque pues a No. final de cuentas, por más que, y eso también que les quede bien claro, no es que se les pueda garantizar, no, esas personas que hacen asesorías, nosotras incluidas, no somos intermediarios de nada ni de nadie, ¿ok? Entonces, no se podría garantizar, eso lo entiendo, pero hay que ser claro. Y yo pienso que es acá a lo mejor, Milena, porque ya lo hemos comentado otras veces y tú me corregirás o aportarás algo, y es ese descontento justamente porque no, o sea, esperabas prácticamente una sola opción, que era la de venir a una práctica clínica y no verte a lo mejor enfrentada a hacer unos cursos complementarios o una integración en medio colegial o de enseñanza. Es así, Milena, porque Claro, pienso que igual hay que efectivamente. tener Y claras todas las opciones. O sea, cuando se te dice, no, es que no se te, o sea, vamos a hacerlo, no se puede garantizar, pero estas son las opciones. Y una de esas opciones es como que tener, por ejemplo, el francés desde el principio, que ya lo hemos venido diciendo, pero ujú. que nos pueda, porque si no funciona una cosa, la otra, por medio del francés y para ir a la escuela, pues, hacer los cursos complementarios, pero que sabemos que de una u otra forma el francés tiene que estar, ¿sí? Entonces, ¿conocías esas otras opciones o te imaginabas tú que ibas a la fija realmente por esa práctica clínica? No, realmente yo estaba convencidísima de que iba a venir ya directamente con la respuesta de que iba a práctica clínica, que no iba a requerir un CELLEC, pues primero por mi universidad. Tengo claro de que la universidad tiene más contenido en horas, de pronto de las que exigen acá. Y aparte, pues mi experiencia, entonces yo decía, no, la respuesta va a ser, o sea, hay como varias opciones de respuesta. Una es ir a un CEGEP solamente, otra es ir al CEGEP, perdón, ir al campo clínico con una o dos condiciones adicionales que son las que acaban de mencionar, como psiquiatría o cuidado del adulto mayor. O la otra es ir al CEGEP o ir al campo clínico que uno pueda elegir y esa era la que yo esperaba. Pero Ujú. desafortunadamente me encontré con esta sorpresa. Mm, Primero se me demoró mucho la orden para darme respuesta. El MIF y la homologación me llegó supremamente rápido, que es lo primero que uno gestiona. Y posteriormente mi esposo, pues que vive acá, fue directamente y me llevó la respuesta a la orden de enfermería. Que además Pero te dijeron en algún momento que se ha perdido, ¿ah? en vista de que se demoraban, entonces yo le escribía de pronto a esta persona que me estaba asesorando, ¿qué pasará con mi dossier que no me responden? Estoy preocupada, llevo casi un año esperando. Y la respuesta era, pero no has pagado tu mensualidad, no te podemos seguir ayudando. Entonces yo, Dios mío, o sea, tengo que Pero seguir ¿qué ayuda pagando te la podrían mensualidad por una ofrecer? pregunta. Y supongamos que lo pagas, ok, pagas su mensualidad, ¿qué te podrían ellos responder? O sea, ¿No? tú pensabas, yo quiero que tú seas sincera, Milena, tú pensabas en ese momento, justamente por ese tipo de respuesta que estabas teniendo, que existía como que esa persona podría ser Era intermediaria, o eso lo tenías intermediaria. claro desde el principio que no. No, desde el principio yo tenía la idea de que simplemente ellos brindaban las asesorías, y que pues tenían claro el proceso y que yo estaba muy bien orientada. O sea, yo dije, si están cobrando un costo tan alto es porque estoy bien orientada y voy a la fija. Y le decía a mi esposo, yo prefiero pagar para ir por algo verídico y algo real. Pero en realidad Claro, pero todavía me queda como que volando la idea, ¿no? O sea, ¿cómo es que estás haciendo una pregunta? Oye, ¿por qué podría ser esta demora? Y como que págame para responder, o sea, ¿qué te podrían responder? sí, o sea, O ahí sea, sí fue no, ilógico y yo dije, no, 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 pues hasta aquí, yo no necesito ya seguir pagando por algo que ellos ya no me están brindando ningún servicio. claro. Ya yo Y me tú dices que sentí era re mensual, Milena. como estafada, o sea, no, ya no hay.
Te hubieran Perdón, orientado simplemente en decirte, tienes que ponerte tú en contacto con el MIFI o con la orden, que es lo que me ha ocurrido con algunas personas que me han dicho, no he recibido esta respuesta, es que usted puede llamar o puede hacer, y yo le he dicho, no, yo es algo que no está dentro de mis competencias. Yo no puedo Sí. acceder a una llamada telefónica al MIFI, hacerme pasar por ese cliente o esa clienta, y menos, o sea, eh, tener potestad para poder solicitar aclaraciones sobre un dossier con la orden o con cualquier organismo público, ¿no? O sea, hay que tenerlo claro, que nadie tiene ese poder, nadie tiene esa potestad. Esto es cosa de la propia persona, la que tiene que contactar con esos organismos y para pagar un seguimiento, para simplemente decirte, no, tienes que llamar a este organismo, no sé. Milena, sí, ¿y cuántas? inclusive, Exacto. Sí, o sea, bueno, yo no sé si yo soy muy chismosa, pero yo quiero saber cuántas mensualidades tú pagaste para lo que tú hiciste justamente sí. con estas A ver, personas. en realidad yo pagué, digamos que al principio como las asesorías, pagué para que, pues cuando me revisaron los documentos, esta persona me respondió, oye, pero la revisión de tus documentos se te demoró más de una hora, entonces nos debes tanto porque, como quien dice, tienes que pagar otra asesoría porque se te demoró la revisión. Entonces yo le dije, ay, no, entonces déjamelos así, no te preocupes O que yo sea, que ya no te lo dieron desde el principio, sino que lo revisaron y te cobraron después. ajá, que supuestamente, digamos, se habían demorado 3, 4 horas, entonces yo ya tenía que asumir ese costo por lo que se habían demorado, sin yo tener claro de que se habían demorado de verdad 3, 4 horas. O sea, ya me pareció algo ilógico y yo dije, no, yo más bien me encargo de revisarlos y yo los envío así, porque la En grid este caso comparativa fueron los es, documentos de la orden. Ah, bueno, ok, perdón, fueron los documentos de sí, la orden. de la Ok. orden. Y ya cuando llegué acá, pues personalmente fui con mi esposo, él me acompañó para ir ahí a la orden de enfermería, a preguntar qué pasaba con mi dossier, por qué no me respondía. Entonces, pues ya estando acá en Canadá, yo pensaba que de pronto me iba a llegar mucho más rápido, que el proceso iba a fluir más. O sea, para mí, digamos, llegar a Canadá iba a ser una solución a muchas cosas que estaban como detenidas y frustradas, pero en realidad no lo es. No es la Y ya solución. llevas para contarles también a los que nos están escuchando y viendo también, que sepan que ya llevas un año en Canadá y Exacto. tampoco se ha definido nada a este punto, ¿cierto? Un Bueno, no poco, se ha iniciado nada, un poco, pero no se ha iniciado nada más. La siguiente etapa, por así efectivamente, decirlo. sí. Ujú. Tiene sus ventajas, pero a la vez que se den cuenta que no es la solución. Llegar a Canadá no es la mejor alternativa para, digamos, que las cosas fluyan y sentirse pues como, ay, no, es que este es el camino. No, que lo Tengo, piensen y que perdón, busquen un equilibrio entre la emoción y las decisiones, porque muchas veces nos equivocamos. tengo una pregunta para ti, Milena, y es algo que, bueno, que me han comentado en diferentes ocasiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues somos como una fuente de entrada de información a través de las redes sociales y nos preguntan muchas cosas o nos cuentan muchas cosas, sobre todo a Claro. Andrea y a mí. ¿Y en algún momento tuviste algún problema con la retención de tus documentos del MIFI? Bueno, yo afortunadamente no, pero sí he escuchado pues como de compañeras y colegas que han tenido esa dificultad, que les retienen como su documento y les cobran por el envío y también les hacen el reclamo de que no han pagado la mensualidad, su asesoría para Mensualidad, poder ¿verdad? realizar el envío. Yo soy muy afortunada porque tengo acá en Canadá a mi esposo y él estuvo muy al tanto de eso y fue personalmente el que me llevó mi respuesta del MIFI a la orden de enfermería. Pero es un Pero poco de aquí tú loco, estás ¿no? hablando de las instituciones, ¿estás hablando de las instituciones, la retención de documentos por parte de las instituciones o por las personas que te asesoran o que han ofrecido esas asesorías? Eh, no, de las personas que hacen las asesorías es lo que yo he escuchado. Ok, perfecto. Es lo que también hemos escuchado, tanto Andrea como yo, en ese aspecto que nos hemos quedado bastante sorprendidas, ¿no? Y aparte de solicitar una mensualidad de X tiempo cuando los procesos duran mucho, ¿no? O sea, estamos hablando que uno puede, ahora no, porque ahora es mucho más rápido la orden, el MIFI se está demorando un poquito más
por situación de que necesitan evaluar muchos dosieres, pero la orden, la verdad es que ha creado un sistema mucho más rápido, mucho más efectivo, y las respuestas no son tan largas como cuando yo hice mi proceso. Yo recuerdo haber esperado 8 meses la respuesta de la orden en mi caso. 8 meses pagando mensualidades sin ninguna necesidad de absolutamente nada, simplemente por recibir un documento que es mío legalmente. Eso es un Claro, y poco... porque anteriormente se hacía todo manual. Pero es un documento legal. No se puede reclamar una mensualidad en el tiempo, o no se puede Sí, es reclamar ilógico. pago, ¿no? Por eso, yo personalmente no lo hago. O sea, yo recibo esos documentos y la persona cuando llega aquí, o si quiere que se lo envíe, se lo envío. Le digo, bueno, pues los gastos de, ¿cómo se llama esto? De certificar esa carta cuestan tanto, le mando la fotografía de lo que me cuesta a mí esa certificación, y lo mando de forma Cobra solo lo totalmente... que cuesta el Claro, envío. efectivamente, pero yo no, yo desde luego, no sé, Andrea, si lo ve lógico, o algo que No, es que sea yo No, pienso que eso es legal, ilegal. ¿no? claro, esa es Mensualidades una tras correspondencia, otra, sin ton ni sí, son. exactamente, sí. Bueno, afortunadamente no ha sido tu caso, pero sí, sí es Sí, cierto yo pienso que es que una de las principales quejas. Creo que de más de todo una esto es persona importante. se sentirá aludida, o sea, reconocerá su historia también a través de estos testimonios, Sí, ¿no? pienso que hay muchas personas identificadas con gran parte de estas historias y es importante que sean muy precavidos con la publicidad que nos ofrecen. Hay mucha publicidad engañosa, que analicen muy bien antes de tomar la decisión eh, de hacer sus asesorías, de buscar el camino correcto. Y o sea que ¿Cuál era cuando la tú decisión? mencionaste, Perdón. perdón Jessy, yo solo quería saber antes de pronto de continuar con otro punto, es, digamos, en ese punto que tú decides, ok, voy a terminar yo misma, tú misma de revisar la documentación. ¿Te dijeron, te preguntaron, estás satisfecha o no? ¿Hubo algún, o sea, estamos hablando digamos, algún tipo de empresa que debería ser seria o pudiste ir a buscar a otro tipo de personas que te ayudaran? ¿Cómo fue ya ese, después de haber rechazado esa cantidad, no sé si la tuviste que pagar o no, después de haber terminado ese proceso, igual, quisieron saber cuál había sido tu experiencia con ellos o no No, realmente? en realidad ya lo que buscaban de pronto era que uno les enviara videos o cuando ya se dieron cuenta de que estaba acá en Canadá, me buscaron en varias ocasiones En serio. como hagamos una entrevista, pero pues realmente no me interesaba. Ya Ok, para mí buscaban era sus cinco suficiente. estrellas. Ay, sí, no eres la única persona que ha vivido esta experiencia, por desgracia. Es demasiado, se repite en tiempo y circunstancias, ¿no? Mi Sí, pregunta es, querían ¿cuál un es la diferencia? testimonio, querían un testimonio de algo que ni siquiera se había logrado el objetivo, porque no había ni siquiera obtenido mi respuesta de la orden. Mm, Entonces, no, pues yo no, realmente no me presté para eso y ya uno ve con claridad otro fondo de las cosas. Entonces, por eso estamos contando acá para que la gente tenga precaución, es una pérdida de dinero, de tiempo, que tengan la decisión y la capacidad de buscar de otra forma cómo hacer su proceso, que se puede y se logra. Ajá, Milena, una pregunta. ¿Cuáles eran realmente tus expectativas iniciales referente a todo esto? Y realmente en qué momento empezaste a sentir un poco los primeros indicios de abuso del proceso? Bueno, pues como les venía diciendo, cuando digamos que me empezaron como a cobrar más horas por revisar los documentos, no me pareció lógico. Segundo, bueno, otro punto fue que pagué un curso donde, digamos, no me dijeron ya estás en capacidad de entender y de comprender el francés, sino que simplemente les interesaba que yo les pagara el curso al costo que fuera para el plan de integración. Pues yo lo vi como
como importante porque ya venía y ya se acercaba pues como la llegada a Canadá. Pero realmente ahora me doy cuenta de que no, esa plática se perdió, como se dice. ¿Te refieres a por el contenido del curso o porque no era No, el contenido muy realmente? bueno. De hecho, Me refiero es porque no estabas todavía en ese punto, digamos, no eras una candidata para recibir ese contenido. exacto, para mí es Ajá. importante que te pregunten, ¿estás en capacidad de comprender, de entender el francés? El curso va a ser completamente en francés. No es como ahora Jessica que nos dice, este nivel es para los que están en el proceso de A1 a 2, este curso es para los que hablan y solamente se permite hablar en francés. Me parece ese punto demasiado importante porque aunque digamos que fue como mi puerta de entrada a muchos conocimientos y a una gran experiencia con ustedes, eh, no es como el punto de, me interesa que esta persona aprenda, sino que me interesa es sacarle el dinero. Digamos que ese intermediario no te indicó realmente cuáles eran las expectativas del curso y cuáles eran los requerimientos. Como tú bien dices, yo tengo alumnos en los cuales no es que haya rechazado la incorporación de alumnos en mis clases de francés técnico, sino que les he dicho, ok, no es el nivel adecuado, tienes que ir a un nivel más bajo, etcétera, ¿no? O sea, es como que los he adecuado a los niveles necesarios y siempre con un aviso muy claro y muy concreto de lo que es lo que se espera de cada alumno en su formación. Es muy importante. Efectivamente, y que no, o sea, hay una transparencia muy diferente en los procesos con Jessica, con Andrea. Las clases son completamente dirigidas al aprendizaje más que a un beneficio económico. Entonces, eso se siente y se percibe. Puede ser al principio, puede ser en la mitad, puede ser al final y mucha gente de pronto se da cuenta muy tarde cuando ya ha perdido mucho dinero, mucho tiempo, cuando todo su proceso se ha frustrado y les llega, digamos, una respuesta de CEGEP, lo cual es casi que imposible gestionar desde afuera de Canadá. El CEGEP no se puede presentar, no se puede realizar un examen, no se adquiere la opción de ir al CEGEP sin estar acá en Canadá y eso la gente no lo sabe. Entonces, qué bueno que toda esa información se la dieran a uno desde el principio y uno pagara por una asesoría transparente donde toda esa información sea evidente. Bueno, la información de este REP realmente es algo que tendría que ser de divulgación de carácter público, ¿no? Es información de gran necesidad para estas personas que Total, tienen descripción de la orden, la cual dicen tienes que ir a un CEREP. Para mí personalmente tendría que ser de carácter público, se podría utilizar las plataformas de todos los CEREP en los cuales pues la persona encargada emitiera un mensaje que se quedara la grabación en la página principal de los CEREP y que la persona que busca información referente a eso simplemente tenga que acceder a ese vídeo, a esa grabación y que cualquiera ¿no? Que busca sobre ese CEREP o que busca información pueda obtenerlo. Personalmente creo que es de gran importancia que se haga ese proceso de transparencia ¿no? con estas Claro, cosas. justamente lo estamos comentando justamente porque muchas personas han querido ir a buscar esa información, pero se dan cuenta pues que existen esos, no quiero decir ni siquiera intermediarios porque no es realmente una persona que pueda ser intermediaria entre una institución y las personas que están en su proceso, pero bueno, de esta información justamente tuvimos quejas porque hubo gente que tuvo que participar a una charla no oficial, en plataformas no oficiales, para obtener información de su interés por el proceso que están siguiendo. Y eso me lleva así pues a preguntarte, Milena, y es, ¿tú has tenido respuesta de toda esta, de estas plataformas, de las personas encargadas de dirigir o conectar estos CEGEPs? ¿Has tenido esas respuestas de esa persona encargada que te guía justamente con todo? Mira, esto va a ser la duración del curso, esto va a ser el precio del curso, esto va a ser no sé, la información, no sé, ¿has tenido ese apoyo de parte de ellos?
Bueno, pues en realidad quiero empezar por decir que desde el inicio uno ni siquiera tiene, digamos, la expectativa de que va a llegar esa un sellero, que va a obtener la respuesta de Ujú, la orden para ir a un sí. sellero. Y creo que, pues si me equivoco, el 100% de los que inician este proceso van es con la intención de que les llegue la respuesta de ir al medio clínico. Segundo, son extremadamente demoradas las plazas porque hay demasiada gente esperando un sellero. Entonces, la respuesta es casi que imposible. Y tercero, pues sí obtuve respuesta directamente, pero porque yo fui allá a la oficina, pregunté, venga, ¿qué pasa? Desde noviembre envié mi solicitud para em, poder presentar mi examen, para tener una opción y nunca me ha llegado un correo, no me han respondido. Entonces quisiera saber qué opciones hay. Fue la única manera que de pronto tuve una respuesta y me dieron la Claro, alternativa que no es para el caso del presentar. resto de gente que no está acá. Exacto, como te digo, porque Ujú. tiene que estar uno acá presente para poder presentar el examen, para poder obtener una opción. Entonces, desde afuera es prácticamente imposible. Además, porque la información está como eh, enmascarada, Limitada. no sé cómo Sí, decirlo, sí, pero no hay una claridad. Tengo sí, gente total. que realmente ha abandonado el proceso por eso. O sea, tengo alumnas asesoradas que han abandonado el proceso por eso, porque el no poder obtener una respuesta clara de qué es lo que va a ocurrir con ellas en ese Ujú. proceso y han gastado recursos, dinero, tiempo, Exacto, que han abandonado, desgaste. pero que han ya iniciado una buena parte de ese proceso, porque clientes acá que Claro, no es solamente lo que pagan con la orden profesional, con el MIFI, Ministerio de Inmigración, pues para toda esa revisión de documentos, sino como lo las menciona Liliana, esos traducciones. gastos en estas, sí, todo eso que es obligatorio, pero Ajá. con estas personas obviamente que están haciendo sus ventas de asesorías, que bueno, yo entiendo todo el concepto de estoy vendiendo mi tiempo, mi conocimiento, pero sin que sea realmente clara esa información, sí, explicando a la gente, mira, esas son las opciones, si es que no puedes avanzar, es que no deberías avanzar ni siquiera después de la primera asesoría, si es que no me vienes acá con un certificado que iniciaste el francés. Efectivamente, es que ahí estamos en el punto de inflexión, ¿no? De que dices, bueno, creo cierto contenido, hablo de cierto contenido, focalizo a mis clientes frente a ciertas situaciones, pero hay cosas en las cuales, pues, a ver, da la información necesaria para que la persona se oriente, ¿ok? Y si esa persona no se orienta y realmente necesita de ti, entonces es una asesoría que está buscada con razón. Yo es lo que la mayoría de las veces siempre digo e intento hacer entender a las personas que vienen a mí. Tienes mucha información, revisa esto, revisa esto, revisa esto, Uh revisa -huh. esto. Esto no cuesta nada, simplemente en un mensaje de WhatsApp lo mandas. Es un copia y pega de un mensaje que has mandado anteriormente o que lo tienes predeterminado. Tienes estas páginas, esto y esto. Revisa esto. Cuando revises esto, tienes contenidos en este canal. Vas a hacer esto, puedes hacer lo otro, esto, lo otro. Todo esto es un copia-pega, lo mandas. Una vez que la persona dice, ok, he revisado esto, pero no puedo ir más allá, Uh -huh. necesito de tu ayuda. Ok, esta asesoría es mi tiempo, se paga, de acuerdo, completamente de acuerdo, pero por lo menos se da una orientación inicial en el cual la persona por lo menos puede guiarse en algo más, ¿no? Que ir a las ciegas durante todo el proceso. O a lo mejor hay ciertas personas que les interesa que las personas vayan a la ciega, porque eso se convierte en Genera más, asesorías. genera más economía cuando Claro, van detrás de eso. efectivamente, ahí estamos. A ver, aquí nadie trabaja por amor al arte, eso es algo que todo el mundo lo tenemos claro, pero también hay que decir de que yo, Andrea, quien sea, ¿no? Tenemos nuestros trabajos, vivimos de forma humilde, tenemos nuestro día a día con nuestros empleos, que sí, que hay que cobrar este tiempo, totalmente de acuerdo, pero no hay que hacer abuso de ello. Y eso es lo más importante.
Milena, ¿cuáles son los desafíos emocionales y psicológicos que has tenido que enfrentar en el momento de llegar aquí, de encontrarte con todo esto que nos estás contando? Y sé que has estado muy ayudada y muy respaldada porque tu querido marido ha sido algo increíble, ¿no? En este proceso, pero ¿cuál ha sido? ¿Cuáles serían esos desafíos emocionales y psicológicos? Bueno, en realidad, esto es un proceso para mí que lo comparo con un mar de emociones, de altibajos. Un día estamos bien, estamos, digamos, felices por una respuesta, porque avanzamos en esto, porque voy bien en el francés. El llegar acá a Canadá también me ha permitido, digamos, que hacer la inmersión en el idioma. Y como tú bien lo has dicho, he podido contar con el apoyo y tener la compañía de Javier. Y le he comentado a él, yo no me explico las personas que vienen solas a realizar su proceso, su stage, su estudio, porque hay momentos donde uno extraña demasiado la familia, extraña demasiado la cultura. He tenido momentos donde he dicho, Dios, ¿yo por qué hice esto? Me quiero devolver, quiero otra vez mi vida. Eh, Volver a lo que estaba, a mi trabajo, sin tanta complicación, esperando con tanta paciencia respuestas. Entonces, digamos que también es un proceso que nos enseña como la capacidad de resiliencia y saber hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde nos podemos enfrentar, a no conformarnos con poco, con tan poco que nos ofrecen en las redes sociales, que nos ofrecen en muchos medios y también nos enseña la capacidad de buscar, de discernir, de ir más allá de que esto es un proceso sencillo y que se lleva de una manera muy, muy fácil. No, en realidad hay que tener eh, grandes capacidades para poder lograrlo, para poder escalar. Y también ha sido muy bonito porque me he encontrado personas como ustedes, como Andrea, como Jessica, que me han apoyado, eh, o sea, me han abierto otro camino muy diferente y que gracias a ustedes he podido lograr ahora tener mi oferta ya en el hospital. Entonces, para mí ya eso es una gran satisfacción, darle vuelta total al proceso donde iba para el CELLEP, donde no tenía sino como una alternativa cerrada y ahora con el apoyo de ustedes he tenido otras orientaciones, más las clases de francés técnico que también son fenomenales. ¿Cuál Eso fue iba la a clave aquí, comentarte, Milena, ¿cuál era? justamente? Perdón, Andrea, Sí, sí. quería preguntarle a Milena cuál fue la clave, porque estábamos hablando de tener que ir al college y ahora resulta que vas a poder ir a la práctica clínica. Bueno, mi ¿Cuál fue respuesta, la clave? sí, mi respuesta fue ir al CELLEP por una sola condición Ujú. de cuidado del adulto mayor con pérdida de la autonomía. Como les dije pues al principio, esto estaba enmascarado en mi pénsul o contenido programático, dice último semestre, gestión de enfermería 2, simplemente dice eso. Entonces ahora me tocó comunicarme con la universidad para que ellos me enviaran un certificado donde dijera, ella vio cuidado al adulto mayor con pérdida de la autonomía, lo cual me hubieran explicado desde el principio de la asesoría y me hubiera evitado todo este montón de, de dilemas. Y ahora, pues bueno, afortunadamente por medio de Jessica pude presentar también mi entrevista porque el hospital acepta con un solo complemento de estudio. Entonces ellos me dieron, el CIUS me dio la opción de presentar la entrevista. Por fortuna me preparé por medio de Jessica con sus clases, presenté la entrevista y la logré. Muy afortunada y me siento muy honrada de haber aprendido y haber logrado también como este objetivo que digamos que es parte de lo que uno se proyecta, que aún falta. Sí, pero ya Es, avanzaste digamos a que la es siguiente otra etapa. etapa, Ujú. efectivamente. Y hablando de recursos y apoyos encontrados durante estas etapas, aparte de lo que son las formaciones, ¿cuáles son esos otros recursos Bueno, o
apoyos o ayudas que tú dirías a estos futuros enfermeros que se plantean venir aquí? ¿Qué les aconsejarías? Bueno, ese sería otro punto muy importante y les voy a presentar a mi esposo que está por acá. Él de verdad ha sido un apoyo demasiado importante para la parte Que hemos sido económica, testigos, nosotras, ¿ah? Hemos sido para la parte testigos de ese económica, o sea, apoyo. Ujú. cuando se vengan tienen que estar muy bien preparados a nivel económico porque se gasta en dólares, se gasta muchísimo dinero y de verdad pues yo no sé qué hubiera hecho sin este hombre porque cuando uno llega no puede trabajar, uno está limitado porque no hay Ujú. un permiso de trabajo abierto ni nada, entonces si uno llega con el permiso de estudio, obviamente no va a poder trabajar, sino simplemente estudiar el idioma como muchas personas vienen a estudiar. Entonces, es una inversión grandísima de dinero para que lo piensen, presupuesten muy bien su capacidad. Quería Entonces, aclarar algo aquí. Un momento. Uno puede llegar de diferentes formas. Puede llegar como estudiante internacional, en el cual si vienes a estudiar un CEGEP, vienes a hacer tus sesiones, creo que son 2 sesiones, si no me equivoco, y el gobierno te permite trabajar 20 horas semanales. Ahora se han reducido y no se puede venir con el marido ni se puede venir con hijos mayores de 21 años, ¿de acuerdo? Y los hijos tienen que estar a cargo para lo que son las personas, los estudiantes internacionales que afortunadamente puedan tener su puesto en los SEREP, aunque la situación es complicada. Lo segundo es venir con un contrato de trabajo cerrado con un sponsor, como ocurre con la mayoría de ustedes, los que hacen sus entrevistas a los hospitales o hacen sus entrevistas en Jornadas Quebec, ¿de acuerdo? El tema es el siguiente. También me han chirriado los oídos en muchos medios en los cuales he oído decir, no, podéis venir aquí, no necesitáis de apoyo económico porque enseguida vais a empezar a cobrar. No, perdona. O sea, hay que tener las cosas claras. Uno llega aquí y hasta que no se facture, digamos, que el primer ciclo del salario, uno se queda sin recurso económico. O sea, no Ujú. vas a cobrar nada más llegar aquí. El hospital no te va a decir, toma, te voy a dar esta cantidad de dinero para que vayas saliendo adelante. La casa, el alquiler, no se paga con recursos económicos del hospital, se paga con los recursos económicos de uno. ¿Qué Y al traes? no tener Claro. datos crediticios, te piden también como si fuera una especie de depósito de solvencia de seguridad. Cuando te instalas aquí, hay muchísimas cosas que se tienen que tener en cuenta y esos son los recursos, los apoyos, los tips, ¿no? Que se tienen que conocer, que saber que, por ejemplo, Javier los conoce, lleva muchísimos años aquí y que ha ayudado a Milena, pero no solo a Milena, es que a mí Javier a mi marido y a mí nos ha ayudado inmensamente. O sea, yo cuando he tenido algún problema es Milena, Javier, Andrea, o sea, es a todo el mundo, por favor, que no me aclaro con esto, no me aclaro con lo otro. El concepto de comunidad no es en vano, ¿no? O Total. sea, nos convertimos en familia y nos apoyamos los unos a los otros y yo deciros y aquí públicamente que gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo, por todo el cariño, por todo el amor y por toda o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, habéis sido inmensos para mí y os habéis convertido en mi familia y eso os lo tengo que agradecer inmensamente. sí, Es- total. O sea, esto se convierte ya en un lazo afectivo demasiado importante donde nos Claro, apoyamos los además unos que a si los otros. tenemos cosas en común, justamente, pues ese apoyo que a veces recibimos de la familia, si no la tenemos, bueno, pues somos nosotros, ¿no? Entonces es un poco también la invitación, ¿no? A que nos unamos como comunidad, como que formemos esa red de apoyo para que pues podamos seguir soportando, ¿cierto? A los que van llegando detrás porque pues no ha sido fácil el camino. Y sobre todo valorar, o sea, es como Claro, valorar ese lazo afectivo de amistad, Ujú. de comunidad, de familia, sin llevar pues como a una conciencia de interés económico, sino más de apoyo, de brindarnos, de ser incondicionales prácticamente. exactamente. Entonces, para mí Javier ha sido, digamos, mi fortaleza, mi mayor fortaleza, pues en muchos momentos
en mis tristezas, momentos de tristeza, he llorado, pues he tenido momentos que yo digo, no, no, no voy a poder con Sí. esto. Otras veces yo digo, no, mi niña interior me va a dar fuerzas y se va a sentir orgullosa de Sí, que puedo. Y bueno, y sí. él también ahí apoyándome y bueno, tú tienes muchas capacidades, vamos que seguimos enfocados. Él lleva acá 13 años y pues tiene su buena trayectoria. ¿Qué Sí. nos Buenas aconsejaría, tardes. Te ha Javier? cortado el camino. Sí, sí, bastante. Sí, sí, buenas Sí, tardes. Mi nombre es Javier Grajales. Bueno, muchos años y mucho tiempo convenciendo a esta monita que se viniera hasta que por fin, iniciando el proceso, bueno, como todos, muchos llegamos y cómo iniciamos, no tienen ni ujú, idea, no tienen parientes ni amigos en Canadá, entonces no saben cómo iniciar un proceso. Entonces, bueno, todo eso es de paso a paso, que la gente sepa que no viene aquí y se baja del avión y a recoger dólares, como muchos traen el concepto de Estados Unidos, que es más fácil como trabajar ilegalmente y devolverse, no, aquí es muy, muy difícil hasta en la farmacia, si vas a comprar Voltaren, te piden una sí, documentación que solo tiene que mandar el médico y ya pues, el Voltaren en Colombia te lo venderán libre acceso, entonces bueno. sí, Son de cosas así, que uno le dice tips a la gente, ve, esto es fácil, eso. esto es difícil, tengan en cuenta antes de venirse, porque es que se van a gastar los recursos que se adquieren en Colombia, que son tan difíciles, y aquí tiene que multiplicarlo casi que por tres. Entonces, si un arriendo vale $1.000, son como decir 3 millones de pesos, entonces ya empieza a sumar y no empieza a devengar nada hasta que empiecen pues a trabajar. Son frustraciones que se llevan muchas enfermeras, muchas personas que Sí, vienen aquí con otro concepto. La idea de todos estos podcasts y bueno, y que la gente se va dando cuenta ahora a los ojos que no es tan fácil, pero todo lleva a su tiempo, lleva a decir, qué bueno, tomé la iniciativa de venirme, tomé la idea de venirme y en caso de 4 o 5 años me vine bien, me vine consciente de qué era lo malo, lo bueno, lo feo, lo bonito y ya no me claro, va tan tomaste bien. decisiones claras o con la Eh, información pues claro. completa para justamente, ¿cierto? Tomar O decisiones, por como lo menos tener una decimos en claridad francés, aclarada. en Exacto. que el Ujú, proceso no es fácil, de que se requiere disciplina, se requiere paciencia, mucha resiliencia a nivel emocional, estar muy fuertes para la llegada, porque sí, digamos que los primeros meses, 2, 3 meses se lleva bien, porque apenas estás como aterrizando, como despertando, bueno, esto es muy rico, todo, pero después de 3, 4 meses, cuando ya te ujú, empieza a afectar el bolsillo, cuando ya tú dices, wow, es que esta es El la clima. realidad, el frío, sí, no tengo amigos, mi familia, o sea, todo como que se junta y uno dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Me quiero devolver. sí, 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 Entonces es bueno, o sea, esta es la oportunidad para poder expresar todo este sentimiento. Y digamos que ha sido una montaña rusa donde nos sentimos arriba y momentos donde nos estrellamos. Y eso que yo tengo la fortuna de tener a Javier, de tenerlas a ustedes, de tener la comunidad con la que uno se apoya. Ahora personas que vienen solas, que de pronto tienen una expectativa diferente. Entonces, qué bueno que haya este momento y este espacio para que la gente tenga otra visión muy diferente. sí, así Una es, gracias, cosita que Lina. les iba a decir era, bueno, todos estos espacios, todas estas cosas que al final se recompensan. Yo le dije a Mile cuando llegó acá, lo más importante es el capital social. Sí, Estamos aquí, vamos a construir una familia con las personas que vayan llegando, porque es lo más importante, o sea, tener plata, pero te sentís vacía, eso no es felicidad. Y la felicidad es tener la compañía, tener ese capital social, esa familia, esa comunidad que están creando y que es tan bonita, tan bella, o sea, sin resentimientos, simplemente con el fin de ayudar a la otra gente y a los nuevos enfermeros que van llegando, diciéndoles por dónde es el camino. Es mejor dicho, una idea formidable y espectacular y las apoyo totalmente. Gracias, Javier.
es de gran importancia, sobre todo, pues que las personas que están en el proceso que entiendan que esto es un paso a paso, que es una escalera, ¿no? Que hay que subir peldaño a peldaño, que hay que conocer los por y los contras de todo este proceso, que a través de estos podcasts no pretendemos desilusionar a nadie y decir esto no vale la pena. Claro que vale la pena. O sea, al fin y al cabo, yo, por ejemplo, llevo un año aquí y dentro de mi proceso he tenido grandes cambios, con los cuales también hay que decir que han sido quizás a lo mejor una excepción por el hecho de que soy francesa y me ha permitido, ¿no? Pues llegar a lo que yo siempre he querido hacer, porque quien me conoce sabe que soy enfermera quirúrgica desde hace muchos años y en estos momentos estoy ejerciendo la enfermería quirúrgica, cosa que no es normalmente permitido, aceptado en Permitido. todos los países, efectivamente, pero soy totalmente bilingüe, tengo muchísima experiencia en grandes especialidades. Entonces, bueno, pues fui un poco una excepción, que es lo que hablamos en muchos momentos, que hay excepciones, ¿no? O sea, las hay, Claro. pero no Y quiere que decir que puede sea ser que una estás abriendo esa puerta para otras personas, pero como tú estás diciendo, efectivamente. necesitan esa preparación, no Ajá. solamente en la experiencia que tengan, sino en el idioma para poderse desenvolver. Y a lo mejor tú estás abriendo la puerta para que en ese hospital donde estás ahorita vengan más personas y es lo que queremos, pues que la gente también sepa, Totalmente, ¿sí? efectivamente. Ujú. Pero para ello se necesitan recursos y los recursos es el Ajá. idioma. O sea, nosotras si tuviéramos que decir, tengo X dinero para gastar y ¿qué es lo que hago? Aprendo el idioma, empiezo mis papeles, es idioma, 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 idioma. O sea, los papeles, al fin y al cabo, es algo que se va a realizar, que se va a hacer, y el idioma, ninguna persona, perdón, en su sano juicio va a decir, alcanzo un B2 alto, un C1 en espacio de un año. Quien bien Ujú. venda esa es una falacia. O sea, es que nadie puede alcanzar un nivel de idioma a B2 alto, C1 en espacio de un año. Lo que quiere decir que automáticamente estamos hablando de procesos que duran más de 2 años, o sea, o entre Ujú. un año y medio, 2 años, para que uno llegue con garantía. La experiencia que hemos tenido nosotras es que llegan y dicen, la práctica clínica, Dios mío, qué duro nos está Sí. dando. ¿Por qué? Porque a ver, estamos trabajando con personas, estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con profesionales que nos tenemos que comunicar y tenemos que entender muy bien. O sea, no es un juego. Una enfermera toma una mala prescripción y puede acabar con la vida de una persona. O sea, no es una tontería, no es trabajar en otro tipo de trabajo que no se ponga en riesgo la vida de una persona, que si hay un error, ok, ese error existe, está. No es cuestión de decir es que unos trabajos son más importantes que otros, pero la enfermería, la medicina es algo que es demasiado en juego, como para permitirnos entrar con una dos. Que ha ocurrido que ¿Qué ha personas han ocurrido? iniciado Exacto. estos procesos, que han venido aquí con una dos y se han encontrado con la realidad. Exacto. Y eso es Sí, lo que no claro, la se puede oportunidad la permitir. han tenido, porque a veces es eso, queremos la oportunidad. Bueno, pues es que se ha tenido, pero no ha funcionado. Y todo no es No, cuestión de oportunidades, sino de demostrar justamente que se puede, pues, o aprovecharla, o aprender, o sí, o mejorar a partir de eso, pero definitivamente es por eso el rigor, pues, cierto, de los procesos últimamente, porque pues es que no se puede trabajar con una dos, desafortunadamente. No, no, no es seguro. han hecho de tripas corazón en muchos momentos desde los hospitales, desde las organizaciones, porque nosotras conocemos de situaciones. Pero también os digo, una persona que llega con una dosis y que tiene que estar con la práctica clínica, ir a una francización para mejorar su idioma, si ya de por sí la práctica clínica te toca duro, imagínate cuando tienes que dividir tu tiempo en seguir adelante con el idioma, en mejorar y en no perder las riendas de tu práctica clínica y que no se te diga, mire, usted ha llegado aquí con un nivel de francés que no es lo suficientemente fuerte, no es suficientemente bueno como para que sea securitario y entonces te encuentras con que te invitan
o a retirarte de la práctica clínica, a hacer un curso intensivo de francés, el cual si no consigues, al final te invitan a volver a tu país. Entonces, eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Y por eso también el gobierno está, digamos que controlando tanto los procesos y me parece algo maravilloso, ¿no? O sea, que todo se filtre, se gestione a través del gobierno y que la fase migratoria a día de hoy no se empiece hasta que uno no alcance el B2 registrado, o sea, un Que yo DELF pienso, personalmente pienso que debería ser desde antes, incluso cuando uno empieza el proceso, o sea, antes de que yo pague 700 y pico de dólares con la orden profesional, que yo pueda haber alcanzado un mínimo de nivel para poder hacer eso. Porque ahí es donde viene, como decíamos ahorita, totalmente. el desespero, la desesperación de la gente y pues ante la desesperación, pues buscar alternativas donde en vez de poder mejorar en el idioma es ir a pagar a alguien que me ayude con el proceso que yo podría hacer si pudiera entender el idioma y comunicarme de forma efectiva con la orden profesional o con las otras entidades. Pero bueno, esperemos que en algún momento pase el mensaje más claramente, que pase realmente más fácilmente a la gente y que realmente inicien con el idioma antes de iniciar cualquier otro tipo de gasto. Primero para saber además si les gusta, porque a veces pasa eso, ¿no? Iniciamos el proceso, me di cuenta que definitivamente el francés no es lo mío, no me interesa, me da flojera, pereza, como decimos en Colombia, aprenderlo. Y ya se ha Hay gente perdido que ahí bloquea $1000. completamente con el francés, sobre todo cuando avanzas en unos niveles un poco más avanzados que se complica, es donde bloquean y dicen, no, es que no puedo. Y yo tengo varias alumnas que me dicen, es difícil y siguen adelante porque también es una inversión de muchísimo dinero, mucho sacrificio. Y cuando llegan aquí, o sea, se topan con la realidad y esto es algo que se tiene que conocer, que se tiene que saber, que no es, yo siempre lo digo, o sea, se venden unicornios en las redes sociales en algunos momentos, los cuales, Sí, y yo lo realmente vuelvo a decir, Sí. nos venden invito, muchas expectativas, demasiadas. claro, y yo invito a que la gente venga y además, o sea, siempre hablo con muchísima transparencia de ello, de decir que yo como francófona a mí me ha dado duro también, que yo ha habido momentos que he levantado el teléfono y me he puesto a llorar, ya sea contigo Milena o contigo Andrea, he dicho, Dios mío, esto, y ese, sobre todo, es un trabajo de resiliencia, ¿no? De aprender a decir, no, estoy en esto, este es mi objetivo, tengo que alcanzarlo, tengo que trabajarlo. También me tocó muy duro porque empecé a trabajar de noches, no dormía, tenía también problemas con el ambiente externo que tenía alrededor de mi casa. Luego, posteriormente, pasé a la cirugía y a mí se me dio duro porque yo empecé mi formación en cirugía cardíaca, que es una de las especialidades Más más dura. duras a nivel de estrés y de atención de urgencia y todo eso. Entonces, mi proceso ha sido bastante, Sí. bastante complicado. Pero, ¿que vale la pena? Sí, sí que vale Sí, la pena. vale la pena. Sin lugar a dudas, pero sé que hasta que no pase por lo menos, en mi caso, 2 años, sé que no voy a estar estabilizada. Yo ahora estoy esperando la respuesta de la orden y una vez que ese paso esté dado, ahí es donde voy a decir, ok, ya, ahora sí, Sí, Y ahora eso sí. que exacto. ya Ya te Jessy, puedes mover de otra forma. Ajá. y eso que ya Jessica presentó el examen, que es otro punto bien complicado, Otro escalón. del cual no, digamos, uno no tiene ese conocimiento hasta que ya se enfrenta a Ujú. esta realidad y que se da cuenta de que es una complejidad a un El de 200%. francés, dices, claro. Acá, yo siempre digo que acá como que los primeros 2 años, dependiendo pues de cada proceso, puede ir hasta 2 años, es como que uno nunca ha presentado tantos exámenes como los que viene a En presentar tan poco aquí. tiempo Que el de y con, conducción, que el de y francés, con que tanta el de la capacidad orden de profesional. razonamiento, porque te miden la Sí, En capacidad otro de razonar. idioma. El de conducción para todo, mí también todo. fue impresionante. O Exacto, sea, esas yo o dije, sea, Dios exámenes Sí, mío, los primeros años, bueno, como el primer año y que de podría primer año. extenderse hasta el segundo casi, dependiendo de cada quien cómo lleve el proceso, ¿no? Pero sí, examen tras examen. Así es. Pero realmente sí, o sea, es algo que vale la pena y sobre todo es un trabajo de resiliencia, de poder de determinación, de saber lo que uno quiere, lo que uno espera de este proceso, de lo que no sé, lo que
Canadá, o sea, Quebec nos ofrece en un momento determinado que este país, o sea, te va a favorecer tu calidad de vida, o sea, sin Ujú. lugar a dudas a nivel de seguridad, aunque, ojo, no es un país que esté libre tampoco No, no, decir, claro. hay que 100%, Sí, saberlo, hay hay que, cosas. Ajá. ¿vale? O sea, tiene sus cosas también, pero puedes ir por la calle tranquilamente, que no te van a asaltar, no te van a robar el móvil, o sea, no se pierden vidas por tonterías, ¿no? Que es realmente el enjuego que hay, sobre todo de Ujú. países como Colombia. Yo te diría, pues, a mí me ha dado más duro en ese sentido porque yo venía de una situación en España en la cual, pues, seguridad muy buena, Ujú. sueldo no son los sueldos que uno espera, porque muchísima gente de Colombia también migra, o A España. de Latinoamérica Ajá. migran hacia España esperando que eso es, y la situación no es buena en España también, pero el tema es que yo vine de algo mucho más tranquilo, mucho más estable, mucho más securitario, y cuando llegué aquí, o sea, a mí se me llamaban los demonios al principio, las Claro. cosas como son, o sea, no voy a decir algo que sea falso, o sea, ¿por qué? Porque yo también vi durante mucho tiempo todos esos unicornios que se venden en las redes sociales, en el cual te lo Mm. plantean como algo único, excepcional, fácil de alcanzar, de que no hay ningún problema, puedes venir aquí sin el nivel de idioma, Sin el idioma. digamos, Ujú. estipulado, empieza tu proceso, que esto es el inicio y el final de tu proceso como enfermera. No. O sea, los papeles, los documentos, yo te diría que es la cosa menos importante que hay dentro de este proceso. Y lo yo creo repito, que el No, es que problema eso se radica, consiguen. el problema radica principalmente cuando nos crean tantas expectativas y a nivel emocional uno se alcanza pues a ilusionar de una forma que uno dice, no, esto es pan comido, vamos a hacerlo rapidito, paguemos y listo. No, o sea, hay que trabajar, hay Claro. que estar muy enfocados. Lo que decían ahorita con respecto al idioma, no es solamente a nivel del idioma de la gramática, sino que también el idioma enfocado en la enfermería, en los cuidados de la medicina, que es un idioma, para mí es complementado, pero es diferente, o sea, tiene otro Ujú. vocabulario. El enfoque de la enfermera como tal acá en Canadá también tiene su gran diferencia, aunque traigamos gran experiencia, difiere en muchos contextos a nivel de evaluación del paciente, que mucha gente también lo desconoce. Entonces, digamos que para muchas enfermeras que trabajan a nivel administrativo y llegar y enfrentarse en acá eh, es complejo, va a ser muy difícil porque enfrentar una realidad a la que no estamos acostumbrados, entonces en otro idioma, más el idioma de la enfermería como tal, que son Es técnico. las clases que nos está brindando Jessica, de verdad se las recomiendo un 100%, porque yo sin estas clases, yo creo que no hubiera logrado Avanzar, claro. obtener mi entrevista, o sea, hay muchas cosas, ir al campo clínico nos va a permitir un poco más de seguridad. Entonces, ir muy enfocados con el mayor positivismo en este proyecto, en este objetivo, mm, no perder el enfoque por una emoción, no discernir un poquito y preguntarse varias veces, esto que estoy pagando sí es, si vale la pena, estoy con la persona correcta que me está asesorando como es. Y bueno, Y o buscar sea, segundas opiniones sí, también es importante. Yo Claro que pienso exacto. sí. que esto a veces, ese es el problema que a veces esto como que solo tenemos algo, vemos algo como única opción y pues es mejor tomar esa que nada. Muchas veces las personas lo ven así y Y no, sobre hay todo que porque buscar. nos venden Ujú. la salida más rápida y nos venden algo falso, entonces pensamos que esa es la correcta, porque nos venden la salida rápida, la más fácil, y esa es la que vende. Entonces, Sí, no, por favor, ahí no es. sí, sí, es cierto. Efectivamente, realmente la finalidad de esta comunidad también es, Andrea y yo nos conocimos hace un tiempo, compartimos una pasión, ¿no? Que es la formación de los profesionales. Yo, pues, por el tema de ser francófona, pues mi gran aliado es el idioma. Mi otro aliado es ser profesional con más de 20 años de experiencia en medio clínico. He tocado varios servicios que son de gran complejidad, por lo que a nivel de resolución de esta fase, ¿no? De necesidad de conocimientos Ujú. clínicos, pero
Andrea es la otra parte, ¿no? Es consejera, es una persona que ha trabajado con los IDHQs, que conoce perfectamente los procesos de práctica clínica, que ha orientado y ha guiado a un montón de profesionales dentro de su práctica clínica, dentro de su incorporación al medio clínico, conoce todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con los desafíos de la práctica clínica y de esos procesos, ¿no? de adaptación que tiene. Y esa fusión es la que ha creado pues este proyecto, ¿no? Esta comunidad y con grandes sueños, con grandes expectativas y que estamos trabajándolo duro, ¿no, André? Y que Sí, vamos claro que sí, progresivamente. tenemos que seguir y esto va para largo porque todavía estamos en el boom de la necesidad o de esa publicidad de necesidad de enfermeros formados fuera de Canadá. Así que vamos con todo creciendo en la comunidad. Pero exactamente, o sea, somos pequeñas hormiguitas que vamos haciendo nuestro trabajo y que también las pequeñas hormigas trabajan muy duro y que consiguen grandes cosas y grandes logros y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, Milena también forma parte de esta comunidad con Javier, ellos han implantado también el programa de acogida, ¿por qué? Porque uno cuando llega aquí, Javier más que nadie sabe esa necesidad, ¿no? De decir, ¿dónde me voy a alojar? ¿Quién me va a recoger en ¿Qué ese hago aeropuerto? ahora? Exacto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde tengo que hacerme el documento del NAS? ¿Dónde tengo que ir a abrirme la transporte. cuenta bancaria? ¿Cómo tengo que moverme por aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Entonces, pues la finalidad de todos estos proyectos ha surgido de la necesidad de las personas, pero sobre todo de nosotros mismos, ¿no? De ver qué es lo que hemos vivido, qué es lo que nos ha ocurrido, cuál ha sido la importancia de tener esos puntos de apoyo, esos recursos, ¿no? Que han sido nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra comunidad. Y progresivamente, pues iremos dando cada vez más recursos, más apoyo, más formaciones y, Claro que sí. como lo digo siempre, poquito a poquito nos convertiremos en un gran recurso para todos ustedes, ¿no? Así es, Sí, así de es. verdad que para nosotros es una gran satisfacción, un honor pertenecer a este grupo tan bonito que ustedes han creado, a esta familia, ver los resultados tan positivos, que todas las alumnas de Jessica hayan pasado su entrevista, o sea, eso es una satisfacción enorme, ver los resultados ya a la vista, o sea, no es algo que se habla por ahí o que simplemente es publicidad, no, sino que ya es con hechos reales lo que nos demuestra Claro, se ven reflejados de todos los que esto esfuerzos que vale la hicieron. pena. Ujú. Efectivamente, Sí. y sin grandes ostentaciones, ¿no? Yo no me considero la mejor, pero sí Total. pero sí que soy una persona que soy muy constante y muy trabajadora y sobre todo para mí lo importante es saber que las personas obtienen lo que realmente vienen buscando, que es conocimiento, apoyo y que sus sueños se logran, ¿no? Progresivamente. Que hay gente que le costará más, hay gente que le costará menos, pero sobre todo tener ese apoyo y decir, profe, esto no está claro, no sé cómo enfocarlo y ahí estoy, ¿no? Pero no solo yo, o sea, se han creado también dentro de los grupos de las alumnas un apoyo incondicional en el cual comparten, se ayudan, se aconsejan y eso es increíble. No sé si que alguien quiere añadir algo más. Yo les Ha quiero dar pasado ya como una hora un y media. último consejo. Bueno, muy importante el idioma. Yo le dije a Mile desde el principio, cuando estaba en Colombia, cuando empezó el proceso, yo le dije, mira, haz tus clases en español, porque si tienes una duda, la preguntas en español, te responden en español, porque Te cuando la vengas encontraste acá, en francés. te responden en francés y vas a caer en las mismas. Segundo consejo, si la enfermera viene con el marido, que el marido estudie también, o sea, que se le Con su pegue, Sí. esposo. con su esposo, que se le pegue Ujú. y estudien juntos, porque es muy importante que ambos sepan. A él le van a dar permiso de trabajo abierto y él va a poder trabajar, pero si no sabe el idioma, se va a quedar ahí. Es Sí. muy importante lo que decía Andrea, de darle primero al estudio, darle primero al francés. Me gustó el francés, listo, vamos con el otro proceso porque todo llega y ya vas preparando el campo
que aquí las oportunidades están. Y como dice también Jessica, esto es una familia, va creciendo, es de paso a paso y es algo que se va llenando, llenando, llenando y vas a ver los resultados, los frutos, los vas a ver, pero es un paso a paso, para que la gente entienda que es un paso a Y paso, además, Javier, también los hijos, también si vienen, que también tienen que empezar el aprendan. francés. La idea Sí, es que todos es que esto empiecen, todos también estén Pero en la es un misma página. proyecto de familia. sí, No es Ujú. solamente la enfermera que viene como tal, y ujú, también de tener en cuenta de que la parte donde van a elegir, dónde van a vivir, dónde van a presentar su entrevista, porque hay partes alejadas, hay como decir pueblitos que quedan lejanos, entonces digamos si llegan, hay pocas opciones para sus parejas, sus esposos, sus la posibilidad de hijos. estudiar para sus hijos. Ujú. Así que es bueno que tengan en cuenta que a nivel de, digamos, Montreal, Quebec, hay un poquito más de oportunidades, hay un poco más de opciones para que lo tengan presente y también desde afuera uno no alcanza a percibir eso. Entonces es importante. Hay que hacer un estudio, ¿no? Un estudio de cuál es Efectivamente, y esas. para eso estamos también, para apoyarlos. Efectivamente, yo muchas veces me han preguntado, digo, ok, pues hacer un trabajo de estudio de campo, mirar a ver, mandar correos, por ejemplo, a las guarderías, a los colegios, a Sí. ver qué os contestan referente a trabajo, mirar cuáles son las empresas que hay alrededor, cuáles, o sea, no lo tenéis, ¿qué cuesta mandar un correo electrónico y que la persona en cuestión te conteste, pues sí, hay plazas, no hay plazas, hay posibilidad de Ujú. trabajo, no hay esto? Es simplemente llamar puertas, ¿no? Porque algunas veces esas puertas se abren de par en par y uno se lleva gratas sorpresas, ¿no? Por así decirlo. Pues nada, Sí. Totalmente. así concluimos este episodio, primer episodio de Voces de Residencia. Queremos agradecer a Milena y a Javier por compartir su historia con nosotras. Recordarnos que incluso que en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más historias inspiradoras y hasta la última. Un abrazo, muchísimas Muchas Un gracias. gracias abrazo por a el todos. espacio. Un Gracias, Milena. abrazo. Gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes.